que hace tiempo que no nos conocemos creo personalmente, pero que es gran parte de lo que produzco en el programa, es gracias a todas las propuestas que me hace a través del WhatsApp esta persona con la que vamos a hablar. Sí, él es Daniel Weisberg. Él es... A mí yo veía y me sonreía un poco porque él en Tiempo Argentino ayer publicaron una nota de él, ¿no? Y habla acerca de él, ¿no? En una parte en la presentación y dice maestrando el periodismo y medios de comunicación, ¿no? Y realizador de audiovisual y comunicador también. Así que vamos a hablar con él por este tema que en muchos casos nos preocupa por el hecho de sacar a la gente de lado para un trabajo, pero en el otro no, lo que es la tecnología y lo que yo recién hablaba, ¿no? Al comienzo del programa, el hecho de que antes existían los ciber, existían esos lugares donde uno iba porque había computadoras, estaba el teléfono porque uno no tenía teléfono de línea en su casa, ¿no? Y que de golpe esos lugares cerraron, pero bueno, ahora está esto de la inteligencia artificial, algo que muchos medios de comunicación, más allá de las empresas, lo están comenzando a utilizar. Es una herramienta que está muy buena, pero que, bueno, puede ser positiva o negativa, depende cómo lo mire y quién lo mire, ¿sí? Así que con Daniel vamos a hablar sobre eso. Daniel, buenos días, ¿cómo estás? Hola Karina, buenos días. Buenos días. Contanos acerca de esto, ¿no? De la inteligencia artificial en los medios de comunicación también. Sí, yo creo y también lo que veo es que los medios de comunicación ya han incorporado casi todos o muchos, incluso de distintos tamaños, las inteligencias artificiales. De manera, algunos de manera más tímida, otros de manera más abierta, pero ya hoy negar la inteligencia artificial como una herramienta me parece que ya no tiene mucho sentido, digamos, algo que está acá llegó para quedarse, es como, no sé, es como negar los aviones, digo, no es una cosa que ya está incorporada al uso. Para mí el problema es ni ser un tecnofóbico y pensar que hay que despreciar la tecnología, ni tampoco ser un tecnofílico y pensar que la inteligencia artificial por sí misma es una cosa mágica que va a resolver todo, sino que bueno, hay que tener como ciertos cuidados y precauciones, como cualquier nuevo elemento que se incorpora. Yo lo que veo con inteligencia artificial, lo que viene pasando es que hay como en muchos lugares, o en el uso de muchas personas, una incorporación como sin ningún tipo de recaudo, como bueno, sin terminar de entender la herramienta, que también es importante este aspecto técnico, pero también sí una mirada crítica. Yo creo que hay que usarla con un conocimiento técnico y también con una mirada crítica, digamos. O sea, analizar el para qué se usa y tratar de entender un poco, cuestionarla, ¿no? Cuestionarla también para mejorar el uso y para mejorar la misma herramienta, ¿no? Lo que pasa es que uno, Daniel, a la inteligencia artificial le puede pedir algunas cosas en base a lo que le dice, pero después leer y releer lo que escribe o lo que reproduce o lo que, ¿cómo decirte? Lo que interprete la inteligencia artificial y te dé como resultado, y no a veces mandarlo o reenviárselo a alguien creyendo que como que le respondés vos o hiciste una tarea vos, porque en muchos casos no está totalmente clara la inteligencia artificial, todavía le faltan muchos ajustes como para responder como un humano, me parece, ¿no? Sí, yo creo que por eso te digo que hay varias cosas. Una parte técnica, esta cuestión de supervisar para evitar errores. Necesita una supervisión humana porque a veces tiene furcios, porque finalmente la inteligencia artificial, por lo menos por ahora, no es que levante en términos del periodismo, no es que levante un teléfono y llama a un funcionario para chequear información. Toma información de internet, de determinados datos, o sea que si hay muchas páginas que tienen o determinadas páginas que tienen información falsa publicada, la IA no va y la chequea, la toma como real. Porque, Sí. bueno, lo que está en internet para la inteligencia artificial es real. Yo en algún momento hice una prueba hace un tiempo, el año pasado,
no me acuerdo si era a la inteligencia artificial de Meta o al ChatGPT, que jugando, como todos, que lo primero que hacemos con la IA es boludear. Preguntamos cualquier cosa, pedimos que nos haga una imagen de nosotros formato Simpson, ese tipo de cosas. Pues le pregunté quién había compuesto El Naranjo en Flor y me había dicho que había sido Luis Alberto Spinetta, y me dijo, bueno, dónde la había grabado. Empezaron un montón de datos sobre la composición supuesta y grabación de la canción Naranjo en Flor por Luis Alberto Spinetta, lo cual no es cierto. Incluso le seguí preguntando y me siguió informando o dando datos sobre esa supuesta composición por parte de Spinetta. Sí. Y bueno, esto no y aparte, yo no sé si te ha pasado que hay gente que discute con la inteligencia artificial, porque es como un diálogo, un ida y vuelta, y le refuta y te refuta a vos también lo que le decís. Sí, pero lo que digo es, finalmente no es una inteligencia, por lo menos hasta ahora, ¿no? Eso no quiere decir que en algún momento eso cambie. Eso por un lado, el aspecto técnico, que es esta cuestión de entender que la inteligencia artificial no es que piensa o razona, sino que finalmente combina datos que encuentra en las redes o que tiene cargado en su base de datos. Entonces va como analizar. Lo que tiene es una capacidad de proceso y de análisis que nosotros no tenemos. La inteligencia artificial te puede leer todo el libro del mundo en 20 segundos, y nosotros no podemos hacer eso. Tiene una capacidad de análisis de información muy grande y de procesamiento de información muy grande que nosotros no tenemos ninguna capacidad de hacer. Sí. No, a mí me ha pasado, por ejemplo, después, de pedirle un cálculo de algo que yo tenía ahí, una lista, y se la envié y hizo el cálculo y no lo hizo bien. Claro, bueno, comete errores. Eso con el tiempo puede ir mejorando, porque bueno, se irán corrigiendo errores. Ese es un aspecto, que es el aspecto más técnico, ¿no? Desde la revisión humana. Después también entender cómo funciona. Son verdaderas cajas negras en general de inteligencia artificial, porque en esto de que toma datos de internet, de distintas páginas, ¿cómo sabemos cuál es sobre qué criterios la inteligencia artificial define sobre una información que hay varios datos, cuál es el dato real y cuál es el falso, o cuál está más cercano a ser un dato válido o un dato falso sobre datos que recopila de distintas fuentes en internet? Pero vos te das cuenta, Daniel, que en sí desde que existe, ¿no? Desde que existe internet y también hasta los medios de comunicación, y más que nada quizás lo de radio y televisión, hay muchas veces que los que hacemos radio o televisión o comunicadores a veces informamos mal, y eso quedó registrado en las redes, y quizás por eso también la inteligencia artificial, en este caso, que recaba información o busca de otros que escribieron, ahí está el error también de ellos. A mí me pasa mucho desde hace años de decir, por ejemplo, no sé, presentás un tema musical, ¿no? Y agarrás y decís, el tema musical de, no sé, suponete yo ahora pasé un tema musical que realmente el autor es Juan Gabriel, pero que en realidad si lo escuché por Drean Marie, digo, bueno, el tema de Drean Marie, tal tema, y en realidad capaz que ahí queda en internet que es de Drean Marie, y en realidad no es el autor de Drean Marie. Él lo interpretó, pero el autor fue Juan Gabriel. Y si queda eso ahí, como quien diría, no solo en el éter por la radio, sino en internet, la inteligencia artificial te va a buscar y capaz que va a decir que ese tema, Abrázame, es de fulano, de mengano, y en realidad nada que ver. Claro, sí. No solamente información falsa en términos de lo que se dice en medios a veces de pescado podrido, de alguien que está haciendo una operación, sino a veces hay, como decís vos, información errónea, no malintencionada, sino información errónea que quedó ahí en las redes, alguien por error o por equivocación o por desconocimiento. Y esto nosotros no sabemos, no hay, cuando usamos la inteligencia artificial, qué elementos la IA toma para validar tal información, para decir, bueno, este dato es real y este no. Si aparece una página que tal, vamos a seguir tomando el mismo ejemplo, ¿no? Que tal canción fue compuesta por tal autor y en otra página es compuesta por otro autor, ¿por qué decide tomar una y no la otra? ¿Por qué es más válida? ¿Qué criterios toma la IA para decir? Nosotros sí podríamos tomar como seres humanos, decir, bueno, algo publicado, una información publicada por una universidad nacional,
y seguramente nosotros lo vamos a tomar como una información más válida que algo publicado en un blog de un usuario cualquiera. Es que nosotros haciendo periodismo siempre buscamos y buscamos y rebuscamos, ¿no? Para encontrar el fondo de la realidad, pero la inteligencia artificial va quizás a lo básico, a lo que está ahí a su alcance. Sí, el tema para mí es eso, es que realmente no lo sabemos. También para mí es otra de las cuestiones que hay que plantearse, es cómo desarrollamos modelos propios, ¿no? Modelos locales de la herramienta, y también que sean en ese sentido IAs abiertas, ¿no? No solo entrenadas localmente y generadas de forma local para tener cierta soberanía respecto de eso, sino de que sea abierto el funcionamiento, que nosotros podamos saber esto que estoy planteando, ¿no? ¿Cómo funcionan realmente? ¿Alguien sabe? Bueno, sí, seguramente en Silicon Valley hay gente que lo sabe, pero la enorme cantidad de usuarios que hacen uso de la inteligencia artificial pueden entender o saber qué criterios toma la inteligencia artificial para valorar tal información o tal otra y definir cuál está más cerca de ser un dato verídico y no lo sabemos. Sí, entonces, es importante también desarrollar para tener cierta soberanía, porque bueno, un poco a lo que aparece en la nota, la tecnología no tiene ideología, pero las que la crean y las que la usan sí. Entonces, acercarse a la tecnología de forma inocente pensando que son solamente herramientas que no tienen ningún tipo de carga ideológica o de pretensión de funcionamiento respecto de ciertas corrientes u otras, es una cosa inocente, y que me parece que ese es el peligro, digamos, ¿no? Y sí, ¿y vos cómo ves a esta nueva generación que a la que vos a su vez le estás enseñando periodismo y medios de comunicación y todo, ¿no? Lo de audiovisual, ser comunicador? ¿Va a lo fácil a buscar algo así en inteligencia artificial? ¿O va como nosotros en nuestros comienzos a directamente hablar con la persona y a recabar información correcta del hecho, ¿no? En sí, para poder difundirlo e informar? No sabría decirte. Yo sospecho que hay una tendencia a lo fácil, digamos, porque bueno, muchas veces es lo que pasa. A veces con las juventudes, o un poco es lo que se promueve, incluso es lo que se promueve empresarialmente, ¿no? Esto del volumen. En el caso de Infobae, que es uno de los medios que yo tomo como referencia para la nota, tiene una sección que se carga específicamente de hacer. Ellos tienen una guía propia, un desarrollo de inteligencia artificial propio que desarrolla la misma empresa. En ese sentido es algo positivo, porque empiezan a armar como una herramienta propia con cierta soberanía sobre su uso. Sí. Pero después tienen un grupo de pibitos jóvenes, de periodistas jóvenes, egresados o estudiantes, que se encargan específicamente de hacer notas con inteligencia artificial, solamente pensando en la necesidad de volumen. Ellos, una cosa que también cuenta un editor, que también es parte del problema, esta cosa de quién maneja la CIA, ¿no? Y quién determina cómo funcionan. Ellos han detectado que la gente usa la inteligencia artificial como un buscador. Entonces le pregunta información como si fuera un buscador. Y que las inteligencias artificiales a la vez priorizan para mostrar como resultado, cuando la gente hace preguntas como buscador, a las notas escritas con IA. Entonces Infobae trata de tener una porción importante de notas sobre varios temas, o sobre casi todos los temas que estén en la agenda, escritas por IA. Entonces también un poco la empresa termina promoviendo a los nuevos profesionales el uso de IA como en forma nativa para escribir una nota. Y a la vez eso está condicionado por esto que te decía de la falta de soberanía. La gente usa IAs que no diseñamos nosotros, con criterios que no diseñamos nosotros, ni como región, ni como país, ni como clase trabajadora, te diría incluso. Entonces, las IA priorizan las notas hechas por IA. ¿Y por qué priorizan notas hechas por IA? Y porque los tipos que la programan quieren los que diseñan las IA ahí en Silicon Valley quieren que la gente use cada vez más IA, porque ese es su negocio. Entonces nos terminan volcando hacia escribir notas no de autor, sino por inteligencia artificial. Entonces termina jugando para no solo precarizar el trabajo, sino precarizar la producción de notas también. Sí, entonces, seguro. Todo parte de esta cuestión, para mí nace de esto, ¿no? De desarrollar de algunos elementos que yo pienso que son prioritarios, que era que te decía antes, que era
el control humano como primera herramienta, y también el desarrollo de modelos propios que permitan tener cierta autonomía sobre qué queremos. Porque no solo es la IA, para mí no solo lo que tenemos que preguntar es que nosotros qué queremos hacer. Queremos que las IA hagan la parte divertida, interesante y que está buena, que escribir notas y pensar la realidad y pensar qué queremos ser como sociedad y construirnos también como en términos filosóficos como seres humanos y como nuestro rol social. Queremos que piensen por nosotros qué tipo de nota y qué tipo de información queremos, y nosotros que vamos a hacer para limpiar los baños. Lo que pasa es que viste que yo prefiero que haga una inteligencia artificial que se encargue de hacer las tareas que no me gustan, que me lave los platos, y yo quiero pintar un cuadro, no quiero que la inteligencia artificial me pinte un cuadro. Pues también es como, bueno, ¿para qué hacemos inteligencia artificial, digamos? ¿Y para vivir mejor como seres humanos y en la sociedad, o para alienarnos cada vez más? Sí, yo lo que noto es que hay una generación, primero que nada, que no sabe lo que es agarrar un lápiz y un papel para escribir y escribir lo básico. El otro día le decía a Omar, por ejemplo, el hecho de lectura en voz alta. Yo no sé si vos, por ejemplo, que estás enseñando en la facultad, a tus alumnos los haces leer en voz alta. Los chicos ahora de primaria, secundaria, si los maestros les hacen leer en voz alta, si les hacen escribir. ¿Te acordás que nosotros era una locura que nos hacían repetir una misma palabra o frase toda la hoja completa, o a veces hasta 2 hojas? O sea, esas cosas se perdieron un montón, y ahora lo que noto es que hay generaciones que hablan con palabras básicas y hasta sintetizadas, y con más que nada los modismos argentinos, que con un diálogo o un léxico más extenso, más fluido. No sé si me explico con lo que te estoy diciendo. Sí, hay un manejo de menos cantidad de palabras. Eso sí, hay varios estudios sobre eso. Sí, yo no doy clase en la universidad. Yo estoy cursando una maestría en este momento. Sí. Yo soy egresado de la Universidad Nacional de Lanús y estoy ahora cursando una maestría. Di clases en algún momento, hace un tiempo, en la Universidad de Lanús. Actualmente no estoy dando clases. Sí, yo creo que hay una, pero no solo en los jóvenes, también en los adultos. Ha caído la cantidad de lectura, no de lectura en sí, porque yo creo que la gente, de hecho, hoy lee más palabras que antes, pero bueno, no lee lectura de calidad, digamos, no lee libros, capaz que lee WhatsApp, lee las redes. Yo creo que la gente hoy lee mucho, hay mucha lectura. Se comunica mucho por mensajes, hay mucha lectura de palabras en sí, pero no hay lectura de literatura o de cierta lectura cuidada o curada, digamos, ¿no? Yo creo que sí, cada vez eso ha ido cayendo. Sí. No tengo algo estudiado precisamente sobre eso, pero sí, yo creo que hay una caída de eso, y hay una, y esto, la lógica esta del mercado y del volumen de producción, esto que pasa contaba con Infobae, ha ido precarizando el laburo. ¿Sí? Cada vez la gente escribe menos, hay menos valor sobre una nota con más tiempo. Vos pensás que hoy también la precarización laboral en los medios obliga a que un mismo periodista tenga 2 o 3 laburos, entonces tenga que cumplir con 3 o 4 notas en distintos lugares. Entonces, bueno, producir una nota lleva tiempo, ¿no? Leer yo esta nota, por ejemplo, esta nota a mí me llevó casi un mes de trabajo. Leer cosas, investigar. Eso es raro que pase. Yo, pero ves, ahí está de eso, entonces me puedo permitir tomarme ese tiempo para hacer esta nota. Pero para los periodistas que hoy viven específicamente de su rol y capaz que hacen 2 columnas en una radio, 3 notas en un periódico, publican en otro portal. Entonces el tiempo que tenés de construir la nota, porque está todo tan precarizado, los salarios son tan bajos y tan malos, hay poco tiempo para hacer una nota de calidad, y también en general la gente le dedica poco tiempo a leerla. Entonces también para hoy que el negocio es el clic rápido, es más cuestión de segundos, o sea, pero
Por eso, Daniel, está bueno también hablarlo con vos, que haces el tema de periodismo, ¿no? Explicarle a la gente común y corriente, que no es la que crea o produce esto de o programas de radio, de televisión o periodista, la parte periodística, digo, el trabajo que lleva a hacer, y que no es simplemente como muchos hacen y que se distorsionó un montón en las redes sociales, el hecho de que con el solo hecho de grabar con el celular y exponer una situación, ya ahí tenés la nota, porque en realidad, si después vamos a lo concreto, esa imagen, si averiguamos todo bien, no es quizás lo que se ve en primera instancia, y que muchos ya se hacen un peliculón o una nota, como quien diría, del hecho de lo que vos ves visualmente, ¿no? Y no en lo concreto de ir, de averiguar, de tratar de informar lo real, ¿no? Sí, yo creo que hoy, para mí también es una de las cosas, cada vez es más o está más en tensión, y yo creo que también es parte de algo que hay que empezar a debatir, cuál es el rol del periodismo particular. Porque el hecho noticioso, ya claramente registrar el hecho noticioso ya no es algo particular del periodismo. Con el nacimiento de las redes, Twitter y la mar en coche, sí. Ya el registro, antes por ahí la primicia o el registro del hecho noticioso era algo del periodismo, eso ya no es del periodismo, hoy lo hace cualquiera. Sí. Yo creo que el rol del periodismo hoy es esto, ¿no? Curar un poco las cosas, investigar un poco, dar un poco más de la información adicional, el contexto, hacer esta cuestión de curaduría, de decir, bueno, esto que aparece acá es verdad, no es verdad, sí. Como la cosa más cuidada. Mira, yo desde hace... hecho noticioso en sí, que es una cuestión, y que a veces es un segundo, y que por ahí es una foto, pero la película es más compleja, y un poco, creo que el rol de los periodistas y el periodismo es un poco ayudar a la ciudadanía a informarse correctamente. Esa película. Sí. No, yo desde hace años, desde que existen las redes sociales, yo casi nací periodísticamente en sí, en Facebook y amplié lo mío periodísticamente con Facebook, cuando la gente que estaba en el lugar del hecho me sacaba fotos o me mandaba videos de lo que sucedía, pero me decía la dirección y lo básico, y después yo y otros periodistas a los que también compartía esa situación, esas imágenes, empezábamos a armar la información real y concreta, ¿no? Yendo al lugar o directamente teniendo el contacto que uno tiene a veces con policía, con gente judiciales, con personal de seguridad de algunos lugares, o sea, porque el periodista o el que ejerce el tema de la comunicación, tenemos un abanico de gente de contacto que nos fuimos haciendo en el día a día, en tantos años de trabajo, que nos sirve después para armar la nota concreta y real, y no lo que quizás vos ves en imagen a simple vista, ¿no? Sí, hay esa red de contactos, de vínculos. También hay un olfato que uno va construyendo y se da cuenta cuando algo no suena medio raro, es poco creíble. Entonces hay lugares donde decís, bueno, esto lo tengo que chequear 3 veces porque no sé, están así. Y a veces finalmente es así, pero bueno, y muchas veces no, porque también uno va construyendo como cierto olfato, ¿no? Y a veces un periodista se banca cada insulto y cada cosas en las redes por gente que cree saber ellos la verdad, y uno cuando cuenta lo que averiguó concretamente y real, y está plasmado a veces hasta en denuncias policial o judicial, se come muchos garrones, ¿no? Muchos insultos, muchas amenazas de gente que después con el paso del tiempo se dan cuenta que uno escribió lo real, ¿no? Sí. También se ha ido desprestigiando el rol de los periodistas muchas veces. En parte porque hay muchos periodistas que lo han trabajado para que eso suceda. Y también, ¿no? Existe lo bueno y lo malo, ¿viste? No es que todos somos buenos. Pero generalmente, pero yo creo que la gran mayoría no son gente honesta, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, finalmente lo que termina pasando es que hay algunos nombres muy reconocidos que terminan empapando a la enorme mayoría. Y sí. Pero sí creo que hay que ir construyendo. Primero hay que construir legislación respecto de la ciudad, yo no tengo ninguna duda de eso, que genere normativas, digamos, ¿no? Como también con las redes sociales, con internet en general, digo, ¿no? Todo está medio ahí, sucede, casi no hay regulación, y la regulación la hacen las mismas empresas, lo cual es un poco una locura,
porque sería como dejarle a las tabacaleras que dispongan cuál es el mínimo de edad para fumar. Imagínate que las tabacaleras tendrían que definir cuánto es el mínimo de edad para fumar, y capaz que a los pibes de 2 años ya le venden pucho, digo, digo, ¿cómo vamos a dejar en las manos de los tipos que nos están vendiendo el producto la regulación? Me parece una locura. Después yo creo que hay, esto es lo que decía, ¿no? La supervisión humana activa siempre, digamos, respecto de los... Y además de esa legislación, que bueno, tendrá que tener sus carriles, yo creo que como profesionales hay que empezar a tener como cierto manual profesional de trabajo. En particular, yo creo esto, lo que decía antes, la supervisión humana activa, digamos, esto de todo lo que produce la IA tiene que pasar por un filtro humano siempre. Una ética editorial, ¿no? Yo creo que tiene que estar plasmado claramente, los medios tienen que decir si usan o no usan inteligencia artificial y en qué medida y para qué la usan, ¿no? Es decir, bueno, como una claridad de en qué etapas del proceso está usada, con qué criterios, y bueno, yo creo que esa transparencia va a fortalecer la credibilidad del uso de los medios. Yo creo que eso tendría que estar, en algunos medios está de forma parcial, yo creo que eso tendría que estar más claro. Mira, el otro día te comento... Bueno, esta nota fue escrita con IA o fue escrita con apoyo de IA, no, como tener ciertos criterios, yo creo que eso habría que empezar a construir. Después, bueno, lo que te decía antes de desarrollo de modelos propios, ¿no? Promover IA propias que tengan locales y con espacio y con códigos más abiertos, que esté más claro cómo funciona y que sea para el usuario no una caja negra, sino más claridad de qué es lo que prioriza, cómo construye la información y todo eso. Y después una formación técnica, sin lugar a duda, que la gente entienda cómo usar IA, que la IA no es un buscador, sino bueno, entender cómo usar la IA, sobre todo los profesionales, ¿no? Más allá en términos de los medios, los profesionales, entender técnicamente cómo funciona la IA y cómo usarla y cómo preguntarle, pero además también esto que decía, una formación crítica, formarnos de manera crítica en relación a la herramienta. Primero para no ser engañados, pero también para ayudar a funcionarlo mejor y también a construir IAs en de mejor calidad y en mejores condiciones. Vamos a decirle un poco a los oyentes y televidentes de la Mix y también de acá de los canales de streaming y el Facebook que estamos en vivo, que hay inteligencia artificial que, por ejemplo, viste, cuando uno recibe alguna información, vos podés ponerle a esa inteligencia artificial, preguntarle qué hay de cierto en eso, y ahí te abre un abanico, y antes de pasar vos un copiar y pegar, como quien diría, y decir que esa información es la correcta o que está pasando eso, ahí también podés chequear si es cierto o no es cierto. El otro día me pasó con un periodista conocido de la zona que me manda un video y me dice: mira, Karina, me dicen que esto sucedió ahora en Brown. Entonces le digo: yo no tengo idea de eso, le digo, es raro, le digo, pues me hubiese enterado. Automáticamente se lo puse a la inteligencia artificial para ver si sabía dónde había sucedido ese hecho, y había sucedido en el Uruguay. Y miren, si yo me hubiese dejado guiar, y este periodista también que me lo envió, se hubiese dejado guiar por la persona que se lo envió y que le dijo que eso había sucedido en Brown. O sea, para eso nosotros... Por lo menos a mí me sirvió la inteligencia artificial. Igual tampoco me quedo con la inteligencia artificial para todo el trabajo, pero para algunos chequeos o cosas está bueno. No, es una herramienta extraordinaria. Yo, de hecho, para esta nota, yo arranco la nota con unas frases de Aristóteles. Que yo recordaba que las había leído en algún lugar, pero se las preguntaste. No recordaba dónde, y quería chequearlo y tampoco me acordaba la frase precisa, me acordaba más o menos de qué iba. Y entonces se lo pregunté, si yo lo podría haber hecho yo, podría haberme buscado todo el libro que tengo de Aristóteles y ponerme a leerlo, pero eso me la llevó una semana de trabajo. Entonces le pregunté a la inteligencia artificial: ¿Aristóteles dijo algo parecido a esto? Y le puse la frase como me la acordaba, que no era tan precisa, pero estaba bastante cerca, y me dijo: sí, lo dijo así en tal lugar. O sea, me ahorró un montón de trabajo. Yo creo que sí es útil en este sentido, de que es una herramienta que permite procesar mucha información en muy poco tiempo. Entonces, si vos la pensás en esa lógica como un copiloto, ¿no? Como un asistente, no como alguien que piensa por vos, sino como alguien que te asiste en cosas concretas, yo creo que es una herramienta alucinante. En ese sentido, yo creo que es muy útil. Pero hay que entender eso, digamos, no pensarlo como algo que va a pensar por vos, sino como algo que te va a asistir, ¿no? Como si fuera una calculadora, decir, bueno, ¿no es cierto? Que si yo me pongo a hacer una cuenta capaz que tarda un montón, si el cargo de una calculadora lo va a hacer al toque. Seguro. Yo creo que hay que pensarlo en esa lógica, una lógica más de, bueno, es un asistente.
asistente virtual con mucha capacidad, muy veloz, muy rápido, pero que bueno, no va a pensar por vos. Es increíble, no, digo, Aristóteles, vos, digo, es un peligro porque no sabes qué puede pasar. Lo que dice Aristóteles en este caso, digo, viene a lo de ahora, ¿no? Digo, la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. No se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho. Totalmente, sí, para mí es un poco una síntesis a la esencia de lo que yo planteo en la nota, que es bueno, hay que entender las inteligencias artificiales, hay que usarlas, pero finalmente es, bueno, ¿cómo la usamos? ¿Qué hacemos con eso? Y después acumular datos no es inteligencia, es solamente acumular datos, digamos, que son importantes, sirven, pero el tema es qué preguntas nos hacemos con eso y qué hacemos con esa información que juntamos, digamos. Seguro. Y yo creo que ahí estamos nosotros. Seguro. El rol del periodista, ahí en qué preguntas se hace. Seguro. Hacerse las preguntas correctas, digamos, ¿no? Sí, seguro. Bueno, Daniel, muchísimas gracias y gracias por siempre brindarme los contactos como para seguir produciendo este programa todos los días desde ya hace rato, hace tiempo, así que sos uno de los pilares sin ningún gesto de ida y vuelta, sino que hacer un periodismo en ese sentido de colaboración, así que muchísimas gracias. Dale, gracias. Yo te agradezco a vos por el espacio, no solo el de ahora, sino con esto que decís, ¿no? El espacio también para muchas otras cosas con las que trabajo y que permiten que se conozcan situaciones que a veces son complicadas y que está bueno que tengan un espacio donde plasmarse, escucharse y bueno, y también razonarse con tiempo. No me gusta esto que también tenés vos, dejás entrevistas relajadas, no se puede hablar, no es a veces las entrevistas en radio, bueno, determinados medios es como pum pum ahí a la bolsa y no permite desarrollar y hablar en profundidad de algunos temas. No, gracias a vos, sí. Que tengas buen día. Igualmente. Hasta luego. Un saludo para la audiencia. Gracias, era el periodista, sí, Daniel Weisberg, sí, hablando un poco de esto, de la inteligencia artificial en los medios de comunicación, sí, herramienta de precarización o una aliada para potenciar contenido, sí.